¿Alguna vez has sentido que los problemas te abruman tanto que incluso se te dificulta acercarte a Dios en oración? En esos momentos cuando parece que las fuerzas se desvanecen y las soluciones se escapan, Dios nos invita a acudir a Él con confianza. La oración no es solo un acto religioso, sino un canal directo de comunicación con nuestro Creador, quien desea aliviarnos y guiarnos en medio de las dificultades. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos anima con una promesa llena de esperanza: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no son solo un consuelo, sino también una guía clara para transformar nuestras preocupaciones en una paz profunda y duradera. Es normal que en medio de las pruebas nos sintamos sin rumbo, pero la Biblia nos recuerda constantemente que no estamos solos. En el Salmo 34 encontramos una promesa que resuena en tiempos de dificultad: claman los justos, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este llamado a clamar a Dios no es solo un acto de esperanza, sino una invitación a depositar en Él nuestras cargas y preocupaciones, confiando en que Él está cerca para escuchar y actuar. Durante años, Carla vivió atrapada en un ciclo constante de ansiedad y preocupación. Cada vez que un problema surgía en su vida, sentía que debía controlarlo todo por sí misma, lo que solo aumentaba su estrés. La sensación de que nada salía como esperaba la abrumaba, afectando su salud emocional y física. A pesar de asistir a la iglesia y conocer las promesas de Dios, sus oraciones estaban cargadas de desesperación y no lograba encontrar la paz que tanto anhelaba. Un día, durante un estudio bíblico, Carla se topó con Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al leer esas palabras, sintió que Dios le estaba hablando directamente, llamándola a soltar sus cargas y confiar plenamente en Él. Carla decidió dar un paso de fe. En lugar de enfocarse solo en sus problemas, comenzó a orar cada día, pero esta vez de una manera diferente. En lugar de pedir desesperadamente soluciones, agradecía a Dios por su cuidado, aunque aún no viera respuestas inmediatas. Al principio no fue fácil, el impulso de querer controlar seguía presente, pero cada vez que la ansiedad se apoderaba de ella, recordaba el versículo y volvía a entregarle sus cargas a Dios. Con el tiempo, Carla notó un cambio significativo. Su corazón se sentía más ligero y una paz inexplicable comenzó a llenar sus días, incluso en medio de circunstancias difíciles. Uno de los momentos más impactantes fue cuando su empresa anunció recortes de personal. En lugar de entrar en pánico como habría hecho antes, Carla oró y confió en que Dios tenía un plan. A pesar de la incertidumbre, experimentó una calma que sorprendió incluso a sus compañeros de trabajo. Días después, recibió una llamada inesperada. Otra empresa, que había visto su perfil profesional, le ofreció una oportunidad laboral mejor que la que tenía. Carla comprendió entonces que su confianza en Dios no solo la había sostenido emocionalmente, sino que también había abierto puertas que ella no había considerado. Hoy, Carla comparte su testimonio con otros, animándolos a orar con fe y gratitud, recordando que la paz de Dios es real y está disponible para quienes deciden confiar en Él. Cuando enfrentamos pruebas, es común intentar resolver todo por nuestra cuenta. Buscamos respuestas en nuestras propias fuerzas, nos apoyamos en consejos humanos o incluso nos rendimos ante la frustración. Pero estas respuestas suelen aumentar nuestra sensación de vacío y desesperanza. Es precisamente en esos momentos cuando Dios nos invita a volver nuestra mirada hacia Él. Los desafíos de la vida no son castigos, sino oportunidades para acercarnos más a su presencia. Es en nuestras necesidades más profundas donde podemos encontrar el poder transformador de la oración. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo claro de cómo Dios provee en medio de las pruebas. Durante los 40 años que vagaron por el desierto, enfrentaron hambre, sed y peligros. En lugar de depender de sus propias soluciones, Dios les mostró su fidelidad de una manera milagrosa. En Éxodo 16, Dios promete a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes.
El pueblo saldrá cada día y recogerá lo necesario para ese día. Este acto de provisión diaria no solo suplió sus necesidades físicas, sino que también les enseñó a confiar cada día en el Señor. Del mismo modo, en nuestras propias dificultades debemos aprender a soltar el control y depender completamente de Dios, confiando en que Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Reconocer nuestra dependencia de Dios no es un simple ejercicio mental, es un acto de fe y rendición. Cuando oramos, no se trata solo de decir palabras bonitas o repetir frases aprendidas. Orar es un acto sincero de llevar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él tiene el poder y la sabiduría para hacer lo que nosotros no podemos. Filipenses 4:19 nos asegura, mi Dios suplirá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta promesa nos invita a dejar de lado nuestra autosuficiencia y acudir a Dios con plena confianza, sabiendo que Él es nuestro proveedor en todas las circunstancias. En los momentos más oscuros, cuando nuestras fuerzas se acaban y las soluciones parecen imposibles, Dios nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El apóstol Pablo lo expresa de manera poderosa en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad transforma nuestra perspectiva. No necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, lo que Dios busca es un corazón dispuesto a reconocer su necesidad de Él. Uno de los ejemplos más conmovedores de oración sincera en la Biblia es el de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana enfrentó la angustia de no poder tener hijos y soportó la burla de quienes la rodeaban. En lugar de rendirse a la desesperación, llevó su dolor a Dios en oración. En 1 Samuel 1:10 leemos, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Esta oración sincera y llena de vulnerabilidad no solo fue escuchada por Dios, sino que también fue respondida de una manera milagrosa. Ana nos enseña que, en nuestros momentos de mayor angustia, debemos acudir a Dios con un corazón abierto y derramar nuestras cargas ante Él. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, nuestras pruebas ya no se perciben como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que su gloria se manifieste. Esto no significa que nuestros problemas desaparecerán automáticamente, pero sí significa que enfrentamos las dificultades con la certeza de que Dios está con nosotros. En el Salmo 46 encontramos una promesa poderosa, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque la tierra se desmorone y las montañas se hundan en el fondo del mar. Esta certeza nos recuerda que no importa cuán caótica parezca nuestra situación, Dios permanece como un refugio inquebrantable. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a confiar en Dios a través de la oración, nuestra vida experimenta una transformación profunda. La ansiedad y la preocupación ya no tienen el control sobre nosotros, porque entendemos que nuestras cargas están en las manos de un Padre amoroso. Sin embargo, este proceso no es instantáneo ni automático, requiere constancia, fe y una relación genuina con Dios. Muchas veces, nuestra falta de paz se debe a que no dedicamos suficiente tiempo a la oración. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de distracciones, y la comunicación con Dios queda relegada a un segundo plano. Pero Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo debe ser nuestra vida de oración. En varias ocasiones, los evangelios mencionan cómo Jesús se apartaba para orar en soledad. Lucas 5:16 dice, pero Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba momentos de oración constante, cuanto más nosotros, que enfrentamos preocupaciones y dificultades diarias. La oración no debe ser solo una actividad ocasional o una acción de emergencia cuando los problemas surgen. Debe ser una parte esencial de nuestra vida, una conversación continua con Dios. Un testimonio que ilustra este principio es el de Miguel, un hombre que pasó años luchando con la depresión y el desánimo. A pesar de ser creyente, sentía que su vida espiritual estaba vacía. Intentó diferentes formas de llenar ese vacío, pero nada le daba paz. Un día, en una reunión de oración en su iglesia, escuchó al pastor decir, la oración no es solo para pedirle cosas a Dios, sino para disfrutar de su presencia. Esa frase quedó grabada en su corazón.
Hasta ese momento, su relación con Dios se había basado únicamente en súplicas y peticiones. Oraba cuando necesitaba algo, pero no buscaba a Dios simplemente por amor a Él. Decidió cambiar su enfoque y comenzó a dedicar tiempo diario a la oración, no solo para pedir, sino para agradecer, alabar y conocer más a Dios. El cambio no fue inmediato, pero con el tiempo, Miguel comenzó a experimentar una paz que nunca antes había sentido. Su relación con Dios se fortaleció y, aunque sus circunstancias no cambiaron de un día para otro, su corazón sí lo hizo. Descubrió que la oración no solo es un medio para recibir respuestas, sino un refugio donde podemos encontrar descanso en la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos responde. A veces la respuesta es inmediata, otras veces tarda, y en algunos casos, Dios nos dice que no porque tiene algo mejor para nosotros. Uno de los ejemplos más conocidos de oración respondida es la historia del rey Ezequías en 2 Reyes 20. Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías le llevó un mensaje de parte de Dios: pon en orden tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Ante esta noticia, Ezequías no se resignó, sino que oró con fervor: te ruego, Señor, que recuerdes cómo he andado delante de ti con fidelidad y devoción sincera, y que he hecho lo que te agrada. Dios escuchó su oración y le respondió de inmediato a través de Isaías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte. Como resultado, Dios añadió 15 años más a su vida. Este relato nos muestra que Dios es sensible a nuestras oraciones. No importa cuán grave sea la situación, Él tiene el poder de cambiarla. Sin embargo, también es importante recordar que la respuesta de Dios no siempre es la que esperamos. A veces, en su sabiduría infinita, nos lleva por caminos diferentes a los que habíamos planeado, pero siempre con un propósito mayor. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe. Santiago 1:6 nos exhorta: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La fe es la clave que nos permite confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y actuará conforme a su voluntad perfecta. Pero, ¿qué significa realmente orar con fe? No se trata solo de creer que Dios puede hacer algo, sino de estar seguros de que Él hará lo que es mejor para nosotros, aunque no siempre comprendamos su plan. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Este versículo no significa que Dios nos dará todo lo que pidamos sin importar qué, sino que, cuando pedimos conforme a su voluntad, podemos estar seguros de que Él responderá en el tiempo y la manera correcta. Un aspecto fundamental de la oración es la gratitud. Filipenses 4:6 nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Agradecer no solo por lo que ya hemos recibido, sino también por lo que aún no ha sucedido, demuestra nuestra confianza en Dios. Un hermoso ejemplo de gratitud en la oración es el de Daniel. A pesar de saber que orar a Dios le podía costar la vida, la Biblia dice que 3 veces al día se arrodillaba para orar y dar gracias a Dios, como era su costumbre desde antes. Daniel 6:10. Daniel no dejó que el miedo o la incertidumbre afectaran su comunión con Dios. Su gratitud y fidelidad fueron mayores que su temor, y como resultado, Dios lo libró del foso de los leones. Cuando hacemos de la oración un estilo de vida, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver los problemas como obstáculos insuperables y comenzamos a verlos como oportunidades para crecer en nuestra fe. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos permite experimentar su paz en medio de cualquier tormenta. El Salmo 55 horas y 22 minutos nos da una instrucción clara: entrega tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esta es una invitación directa de Dios para que dejemos de cargar con nuestras preocupaciones y le permitamos obrar en nuestras vidas. A lo largo de la historia, incontables hombres y mujeres han experimentado el poder de la oración. Desde los patriarcas bíblicos hasta los creyentes de hoy, todos han visto cómo Dios obra cuando confiamos en Él. Y tú también puedes experimentarlo. Si aún no has hecho de la oración una parte esencial de tu vida, hoy es el mejor momento para comenzar. No necesitas palabras complicadas ni un conocimiento teológico profundo. Solo necesitas un corazón sincero que anhele acercarse a Dios.
Empieza con unos minutos al día, pero hazlo con intención. Agradece, alaba, presenta tus preocupaciones y, sobre todo, confía. Con el tiempo, notarás cómo la paz de Dios comienza a llenar cada área de tu vida. Recuerda que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. No solo hables con Dios, también tómate el tiempo para escuchar su voz. A través de su palabra, del Espíritu Santo y de las circunstancias, Dios nos habla de maneras sorprendentes. Hoy puedes decidir entregar tus preocupaciones a Dios y experimentar su paz. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, Él está contigo y desea guiarte. Confía en su amor, ora con fe y verás cómo su presencia transforma tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración no es solo un acto religioso, es una expresión profunda de nuestra relación con Dios. Es el puente que nos conecta con Él, un espacio sagrado donde podemos compartir nuestras alegrías, preocupaciones, anhelos y arrepentimientos. Sin embargo, muchas veces, la oración se convierte en una rutina vacía, repetida sin verdadera fe o entendimiento. Para experimentar realmente el poder de la oración, debemos verla como un diálogo vivo con nuestro Padre Celestial, lleno de sinceridad y confianza. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dio un modelo claro en Mateo 6, 9-13, conocido como el Padre Nuestro. En esta oración, Jesús incluyó elementos esenciales que nos ayudan a fortalecer nuestra comunión con Dios, reconocimiento de su santidad, sumisión a su voluntad, dependencia de su provisión, confesión de pecados y búsqueda de protección. Este modelo nos muestra que la oración no debe ser solo una lista de peticiones, sino un tiempo de adoración, entrega y transformación. Un aspecto fundamental de la oración es la confianza en la soberanía de Dios. Muchas veces, cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato o de la forma que esperábamos, tendemos a desanimarnos. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha o si le importa lo que le pedimos. Sin embargo, Isaías 55, 8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos enseña que la sabiduría de Dios es infinita y aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros. A veces, la demora en la respuesta de Dios es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Aprendemos a depender de Él, a esperar en su tiempo perfecto y a reconocer que su voluntad es superior a la nuestra. Un testimonio que ilustra este principio es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años, Ana sufrió la humillación de no poder tener hijos, algo que en su cultura era considerado una deshonra. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperanza, decidió llevar su carga ante Dios en oración. 1 Samuel 1, 10-11 nos dice que Ana oró con amargura de alma y con lágrimas, pero con una fe inquebrantable. Dios escuchó su oración y, en el tiempo adecuado, le concedió un hijo, a quien ella dedicó al servicio del Señor. La historia de Ana nos muestra que Dios ve nuestras lágrimas, conoce nuestras luchas y actúa en el momento preciso. Pero también nos enseña que la oración debe ir acompañada de entrega. Ana no solo pidió un hijo, sino que prometió entregarlo a Dios, mostrando que su deseo no era egoísta, sino alineado con el propósito divino. Otro aspecto clave de la oración es la perseverancia. Jesús contó la parábola del juez injusto y la viuda persistente en Lucas 18, 1-8 para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos. En esta parábola, una viuda insistía en pedir justicia a un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas. Aunque al principio el juez no quería ayudarla, finalmente cedió ante su insistencia. Jesús concluyó diciendo, si así responde un juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, se tardará en responderles? Este relato nos enseña que Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Si un juez injusto cedió ante la persistencia de una viuda, cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ama y desea lo mejor para nosotros, escuchará nuestras súplicas. Pero la clave es no rendirse. Hay bendiciones que solo llegan cuando perseveramos en la oración.
La oración también es una herramienta poderosa para vencer la ansiedad y el miedo. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es una promesa de paz para aquellos que entregan sus preocupaciones a Dios. En lugar de dejarnos consumir por el estrés y la incertidumbre, podemos acudir a nuestro Padre y encontrar descanso en Él. La clave está en reemplazar la ansiedad con oración y gratitud. Cuando oramos con fe y agradecimiento, la paz de Dios llena nuestro corazón, incluso cuando las circunstancias no han cambiado todavía. La oración también es un arma poderosa en la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Y en Efesios 6:18, después de describir la armadura de Dios, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo. Esto nos muestra que la oración no es solo un acto devocional, sino una estrategia de batalla. A través de la oración, podemos resistir las tentaciones, rechazar los ataques del enemigo y fortalecer nuestra fe. Un testimonio impactante de la importancia de la oración en la batalla espiritual es el de un grupo de misioneros en una zona peligrosa. Habían sido amenazados por grupos hostiles y sabían que sus vidas corrían peligro. En lugar de huir, se reunieron en oración, clamando a Dios por protección. Esa noche, los atacantes decidieron no acercarse al campamento porque vieron figuras resplandecientes rodeando la zona. Más tarde, los misioneros descubrieron que esas figuras eran ángeles enviados por Dios en respuesta a sus oraciones. Este relato nos recuerda que cuando oramos, no estamos solos. Dios envía su ayuda en formas que a veces ni siquiera podemos ver. Su protección, su poder y su presencia se manifiestan cuando clamamos a Él con fe. Finalmente, la oración es el medio por el cual fortalecemos nuestra relación con Dios. Así como en cualquier relación humana, la comunicación constante es clave para la intimidad. No podemos conocer a Dios profundamente si solo le hablamos ocasionalmente o cuando necesitamos algo. La oración nos permite experimentar su amor, su guía y su consuelo cada día. David, el salmista, es un ejemplo de alguien que vivía en comunión con Dios a través de la oración. En los Salmos, vemos cómo derramaba su corazón ante el Señor en tiempos de alegría, angustia, arrepentimiento y alabanza. Salmo 63, 1 dice, Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cuando oramos con un corazón sincero, experimentamos a Dios de manera personal. No se trata solo de pedir cosas, sino de conocerlo más, de sentir su amor y de ser transformados en su presencia. La oración nos cambia, nos fortalece y nos acerca a aquel que es la fuente de vida. Si aún no has desarrollado una vida de oración constante, hoy es un buen día para empezar. No necesitas palabras perfectas ni oraciones largas. Dios solo quiere un corazón sincero que desee buscarlo. Tómate unos minutos cada día para hablar con Él, agradecerle, pedir su dirección y entregarle tus cargas. Con el tiempo, verás cómo la oración transforma tu vida. No solo obtendrás respuestas, sino que desarrollarás una relación más profunda con Dios. Sentirás su paz, su amor y su presencia en cada aspecto de tu vida. Dios te está llamando a una comunión más íntima con Él. No dejes que las distracciones, el miedo o la duda te alejen. Acércate a Él en oración y experimenta el gozo y la paz que solo su presencia puede dar. El poder de la oración no radica en la cantidad de palabras que usamos ni en la elocuencia con la que nos expresamos, sino en la fe con la que nos acercamos a Dios. A lo largo de la historia bíblica y hasta nuestros días, innumerables testimonios han demostrado que cuando un corazón sincero clama al Señor, Él responde. No siempre de la manera que esperamos, pero sí de la manera perfecta según su voluntad. Uno de los mayores desafíos en la vida de oración es aprender a escuchar a Dios. Muchas veces, cuando oramos, esperamos respuestas inmediatas y tangibles. Sin embargo, Dios nos habla de diversas formas, a través de su palabra, de otras personas, de circunstancias e incluso en el silencio. Aprender a reconocer su voz requiere sensibilidad espiritual y disposición para obedecer.
Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos muestra que la clave para escuchar a Dios es tener una relación cercana con Él. Así como un niño reconoce la voz de su padre entre una multitud, nosotros aprendemos a distinguir la voz de Dios cuando pasamos tiempo en comunión con Él. Cuando oramos con un corazón dispuesto, Dios nos guía, nos corrige y nos da dirección. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia del joven Samuel. En 1 Samuel 3, leemos que Samuel servía en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Una noche, Samuel escuchó una voz que lo llamaba. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí comprendió que era Dios quien hablaba a Samuel. Entonces le instruyó que respondiera, habla, Señor, que tu siervo escucha. Este pasaje nos enseña que Dios nos habla, pero a menudo no lo reconocemos de inmediato. Samuel era un niño que servía a Dios, pero aún no conocía su voz. Sin embargo, cuando aprendió a escuchar y a responder, su vida fue transformada y llegó a ser un gran profeta en Israel. Así como Samuel, nosotros debemos aprender a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. No basta con orar y presentar nuestras peticiones, también debemos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. A veces, su respuesta vendrá a través de un versículo que leemos, de un mensaje en la iglesia o de un consejo de una persona sabia. Otras veces, simplemente sentiremos en nuestro corazón una paz inexplicable que nos confirma su voluntad. Otra lección fundamental en la oración es la importancia de la fe. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el motor de la oración. No significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que confiamos en que Dios nos dará lo que necesitamos. En Marcos 11:24, Jesús dijo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Esto no es una promesa de que Dios concederá cualquier petición sin importar su voluntad. Más bien, nos enseña que cuando oramos con fe, alineamos nuestros deseos con los de Dios y confiamos en su respuesta, ya sea sí, no o espera. Un claro ejemplo de fe en la oración es el del profeta Elías. En 1 Reyes 18, Elías oró para que lloviera después de una gran sequía en Israel. La primera vez que oró, no hubo señales de lluvia. Volvió a orar y envió a su siervo a revisar el cielo. Nada. Oró nuevamente, 6 veces más, sin ver cambios. Pero en la 7ª vez, su siervo vio una pequeña nube en el horizonte. Poco después, el cielo se oscureció y cayó una gran lluvia. Este pasaje nos enseña que la fe perseverante en la oración produce resultados. Aunque no veamos una respuesta inmediata, debemos seguir orando con la certeza de que Dios obrará en su tiempo. Sin embargo, también hay momentos en los que Dios nos dice no, y esto puede ser difícil de aceptar. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo relata cómo pidió al Señor que le quitara un aguijón en la carne, pero Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de librarlo de su sufrimiento, Dios le dio la fuerza para sobrellevarlo. Esto nos muestra que, aunque no siempre entendamos sus planes, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Su no o su espera pueden ser una forma de protegernos, madurarnos o prepararnos para algo mayor. Otro aspecto importante de la oración es la intercesión. La Biblia nos llama a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por los demás. 1 Timoteo 2:1 nos exhorta, ante todo, te pido que hagas plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando intercedemos por alguien, estamos ejerciendo el amor cristiano en acción. Moisés intercedió por Israel cuando pecaron contra Dios, y Dios los perdonó. Job oró por sus amigos y Dios restauró su fortuna. Jesús, en la cruz, intercedió por aquellos que lo crucificaban, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La intercesión tiene poder porque refleja el corazón de Dios. No solo buscamos nuestro bienestar, sino el de los demás. Y cuando oramos por otros, también somos bendecidos. La oración también tiene el poder de cambiar corazones. Hay muchas historias de personas que se alejaron de Dios,
pero gracias a las oraciones constantes de sus seres queridos, encontraron el camino de regreso. La madre de Agustín de Hipona, Santa Mónica, oró por su hijo durante años, y aunque él vivió una vida alejada de Dios, finalmente se convirtió en uno de los mayores teólogos de la historia cristiana. Esto nos enseña que nunca debemos subestimar el impacto de la oración. Aunque la respuesta parezca tardar, Dios está obrando de maneras que no podemos ver. Finalmente, la oración nos lleva a la transformación personal. Cuando oramos regularmente, no solo vemos cambios en nuestras circunstancias, sino en nosotros mismos. Nuestro carácter es moldeado, aprendemos a depender de Dios y nuestra relación con Él se profundiza. Jesús tenía una vida de oración constante. En Marcos 1:35, leemos que se levantaba temprano para orar. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando, Lucas 6:12. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, se postró en oración, entregando su voluntad al Padre, Mateo 26:39. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? La oración es el medio por el cual recibimos fortaleza, dirección y paz. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza, sabiendo que no estamos solos. Si deseas crecer en tu vida de oración, empieza hoy. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón sincero. Separa un tiempo diario para hablar con Dios, busca su presencia y escucha su voz. Con el tiempo, verás cómo la oración no solo cambia tu vida, sino que te transforma a ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es un pilar fundamental en la vida de un creyente. No se trata solo de una práctica religiosa, sino de una comunión genuina con Dios, un diálogo en el que nos acercamos a Él con confianza y humildad. A lo largo de la historia, la oración ha sido el motor detrás de grandes avivamientos, milagros y transformaciones personales. Una de las maravillas de la oración es que no está limitada por el tiempo ni el espacio. No importa dónde estemos ni cuál sea nuestra situación, siempre podemos elevar una oración al cielo y ser escuchados. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que oraron en diferentes circunstancias, en tiempos de alegría, en medio de la angustia, en la soledad, en la comunidad, en el templo y en lugares inesperados. Daniel oraba en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, a pesar del decreto que prohibía la oración a cualquier otro dios que no fuera el rey. Su fidelidad en la oración lo llevó al foso de los leones, pero Dios lo libró milagrosamente. Ana oró en el templo con lágrimas en sus ojos, clamando por un hijo, y Dios respondió a su súplica dándole a Samuel, quien llegó a ser un gran profeta. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, oraron y alabaron a Dios en medio de la prisión, y su oración desató un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Estos ejemplos nos enseñan que la oración tiene poder, no porque sea un acto en sí mismo, sino porque nos conecta con un Dios que es todopoderoso. No hay una situación demasiado difícil ni un corazón demasiado endurecido que no pueda ser transformado por la mano de Dios en respuesta a la oración. Es importante recordar que la oración no solo se trata de pedir. También es un tiempo para adorar, agradecer y rendirnos ante Dios. Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro, cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. Antes de presentar nuestras peticiones, debemos reconocer quién es Dios, alabar su nombre y someternos a su voluntad. La gratitud es otro elemento esencial en la oración. Filipenses 4:6 nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando agradecemos en medio de nuestras oraciones, demostramos que confiamos en Dios y en su soberanía. Aun cuando las circunstancias sean difíciles, la gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a recordar las bendiciones que ya hemos recibido. Además de la gratitud, la confesión es una parte crucial de la oración. Cuando venimos ante Dios, debemos hacerlo con un corazón sincero, reconociendo nuestras faltas y buscando su perdón. Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
La confesión no solo nos restaura ante Dios, sino que también nos libera del peso de la culpa y nos permite caminar en comunión con Él. Otro aspecto fundamental en la oración es la persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1-8 para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos. La viuda buscaba justicia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. A pesar de su indiferencia, ella siguió insistiendo hasta que el juez le concedió lo que pedía. Jesús concluyó la parábola diciendo, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios no es indiferente a nuestras oraciones. A veces, la respuesta tarda en llegar porque Dios está trabajando en nosotros o en las circunstancias. En otras ocasiones, nos enseña a depender más de Él a través de la espera. Pero una cosa es segura, ninguna oración queda sin respuesta. Puede que la respuesta sea sí, no o espera, pero Dios siempre escucha. Además de la oración personal, la oración en comunidad tiene un gran impacto. Jesús dijo en Mateo 18, 19-20, otra vez les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece. Vemos cómo Dios responde a las necesidades de otros, nos animamos mutuamente y crecemos espiritualmente. La iglesia primitiva entendía el poder de la oración en unidad. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, los creyentes oraban fervientemente por él. Dios respondió a su oración enviando un ángel que lo liberó milagrosamente. También es importante orar por aquellos que nos han hecho daño. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. Esto no significa justificar el mal, sino permitir que Dios trabaje en nuestros corazones y en los de quienes nos han lastimado. Muchas veces, cuando oramos por alguien, Dios cambia nuestra actitud hacia esa persona y nos da paz. Otro aspecto de la oración que no podemos ignorar es la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. La oración es una de nuestras armas más poderosas contra los ataques del enemigo. Cuando oramos con autoridad en el nombre de Jesús, rompemos cadenas, derribamos fortalezas y reclamamos la victoria que Cristo ganó en la cruz. Es por esto que no debemos subestimar la importancia de orar con fervor y con conocimiento de la palabra. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió con escritura a cada ataque del enemigo. De la misma manera, cuando oramos, debemos hacerlo basándonos en la palabra de Dios, declarando sus promesas y confiando en su poder. La oración también nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. A veces, pedimos cosas que no nos convienen o que no están dentro del propósito divino. Cuando Jesús oró en Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración es un modelo perfecto de sumisión. Jesús, aunque sabía el sufrimiento que enfrentaría, se entregó completamente a la voluntad del Padre. Nosotros también debemos aprender a rendir nuestra voluntad a Dios. En lugar de ver la oración solo como un medio para obtener lo que queremos, debemos verla como una oportunidad para conformarnos más a su propósito. Finalmente, la oración nos llena de paz. Filipenses 4:7 nos promete que cuando oramos con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No importa cuán caótica sea nuestra situación, cuando oramos con fe, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Si quieres fortalecer tu vida de oración, comienza hoy. No necesitas palabras perfectas ni largas horas. Lo importante es la sinceridad de tu corazón. Dios anhela tener comunión contigo. Habla con Él como un hijo habla con su padre. Escúchalo, confía en su amor y descansa en su fidelidad. Cuando la oración se convierte en parte de nuestra vida diaria, todo cambia. Nuestra fe crece, nuestra relación con Dios se profundiza y experimentamos su poder de maneras que jamás imaginamos. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos transforma desde adentro.
La oración es un refugio en medio de la tormenta, una fuente de fortaleza cuando nuestras fuerzas flaquean y un recordatorio constante de que no estamos solos. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la oración nos conecta con la certeza de que Dios está en control y de que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que la oración fue central en todo lo que hacía. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto en oración y ayuno. Se apartaba de las multitudes para buscar comunión con el Padre. Oró antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos. Y en los momentos más difíciles, como en Getsemaní, su oración fue la expresión máxima de su rendición a la voluntad de Dios. Este ejemplo nos muestra que la oración no es solo para los tiempos de crisis, sino que debe ser una parte esencial de nuestra vida diaria. No podemos depender únicamente de nuestra propia sabiduría o fuerza. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La oración es la forma en que reconocemos a Dios en cada aspecto de nuestra vida y le permitimos guiarnos. A veces, sentimos que no sabemos cómo orar o qué decir. Romanos 8:26 nos da una promesa alentadora: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no espera que tengamos las palabras perfectas. Lo que Él desea es un corazón sincero y dispuesto a buscar su presencia. La oración es una expresión de fe. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios nos escucha y responderá conforme a su voluntad. Uno de los mayores obstáculos en la oración es la duda. Santiago 1, 6-7 nos advierte que cuando pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar que es arrastrada por el viento. Si dudamos de que Dios nos escucha o de que responderá, nuestra oración pierde efectividad. Esto no significa que nunca podamos tener preguntas o luchar con la incertidumbre, pero debemos recordar quién es Dios y en quién estamos confiando. Muchas veces, la razón por la que nuestras oraciones parecen no ser respondidas es porque pedimos con motivos equivocados. Santiago 4:3 dice: piden y no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Dios no nos concede cosas que nos alejan de Él o que no son para nuestro bien. Por eso, cuando oramos, debemos examinar nuestros corazones y asegurarnos de que nuestras peticiones estén alineadas con su voluntad. La oración no es solo un acto individual, sino que también fortalece nuestras relaciones con los demás. Cuando oramos por nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad, estamos sembrando semillas de bendición en sus vidas. Efesios 6:18 nos exhorta: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es fácil recordar orar por nuestras propias necesidades, pero también debemos interceder por otros. Cuando oramos por alguien más, nos unimos a lo que Dios está haciendo en su vida y demostramos amor y compasión. La intercesión es un acto poderoso que puede traer sanidad, restauración y liberación a quienes están pasando por dificultades. Otro aspecto importante de la oración es la acción. La oración no debe ser una excusa para quedarnos de brazos cruzados. Hay momentos en los que Dios nos llama a actuar después de haber orado. Nehemías, cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, oró con fervor, pero también tomó medidas para reconstruir la ciudad. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Si oramos por alguien que está pasando necesidad, pero tenemos los medios para ayudar y no lo hacemos, nuestra oración pierde impacto. Debemos estar dispuestos a ser instrumentos de la respuesta de Dios en la vida de otros. Por otro lado, hay momentos en los que la única acción que podemos tomar es seguir orando y confiando. En situaciones donde todo parece estar fuera de nuestro control, la oración es nuestra mejor herramienta. La historia de Job nos muestra cómo, a pesar de perderlo todo, nunca dejó de buscar a Dios. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido.
Así como la oración nos acerca a Dios, también nos protege de la tentación. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos constantemente, fortalecemos nuestro espíritu y estamos más preparados para resistir las trampas del enemigo. La oración también es una herramienta para recibir dirección. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, es vital buscar la guía de Dios. En lugar de actuar por impulso, debemos tomarnos el tiempo para orar y esperar su dirección. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Muchas veces, esperamos que Dios nos hable con una voz audible o con señales espectaculares, pero su dirección puede venir de maneras sutiles. Puede hablarnos a través de su palabra, a través del consejo de personas sabias o con una paz profunda en nuestro corazón. Cuando oramos con constancia, aprendemos a discernir la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La oración nos ayuda a desarrollar una relación más cercana con Él y a entender su voluntad para nuestra vida. Finalmente, la oración nos recuerda que nuestra esperanza está en Dios y no en las circunstancias. En un mundo donde todo cambia y nada es seguro, podemos confiar en que Dios sigue siendo el mismo. Su amor es inmutable, su poder es infinito y sus promesas son eternas. Si hoy sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, no te desanimes. Dios no ha olvidado tus súplicas. A veces, su silencio es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Otras veces, está trabajando en algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando. La oración tiene el poder de transformar tu vida, no solo porque cambia las circunstancias, sino porque cambia tu corazón. En cada oración, Dios está obrando, y aunque no siempre veamos la respuesta de inmediato, podemos estar seguros de que Él está en control. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La oración es un vínculo inquebrantable entre el ser humano y Dios, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio, permitiéndonos entrar en la presencia del Creador en cualquier momento. Es un acto de fe, de confianza, de humildad y de entrega. En la oración encontramos consuelo, dirección, fuerza y paz. Nos permite alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios y reconocer que dependemos completamente de Él. Muchas veces, enfrentamos situaciones en las que parece que nuestras oraciones no tienen respuesta. Oramos por sanidad y la enfermedad persiste, clamamos por un milagro financiero y seguimos luchando con deudas, pedimos restauración en nuestras relaciones y el conflicto continúa. Es en estos momentos donde la fe es puesta a prueba, y donde debemos recordar que Dios obra en su tiempo y a su manera. La Biblia nos da ejemplos de personas que oraron y esperaron con paciencia la respuesta de Dios. Abraham recibió la promesa de que sería padre de multitudes, pero tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de esa promesa. Ana oró con fervor por un hijo y, aunque sufrió años de esterilidad, Dios respondió dándole a Samuel. Daniel oró fielmente, incluso cuando fue arrojado al foso de los leones, y Dios lo libró. Estos ejemplos nos enseñan que la oración no siempre obtiene respuestas inmediatas, pero Dios nunca deja de escuchar. Su silencio no significa su ausencia. A veces, la respuesta llega en el tiempo perfecto de Dios, cuando nuestro corazón está preparado para recibirla. Otras veces, Dios responde de una manera diferente a la que esperábamos, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando oramos, no solo debemos enfocarnos en pedir, sino también en escuchar. Muchas veces, estamos tan ocupados presentando nuestras peticiones que olvidamos el aspecto más importante de la oración, la comunión con Dios. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Dios quiere hablarnos, guiarnos y revelarnos su voluntad, pero debemos estar dispuestos a escuchar. Una de las formas en las que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia es la voz de Dios para nuestras vidas, y cuando oramos, debemos hacerlo en conexión con las Escrituras. Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino».
Cuando buscamos respuestas en la oración, muchas veces Dios nos da dirección a través de su palabra. También nos habla a través del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todo lo que Él dijo. Cuando oramos y buscamos su dirección, el Espíritu nos guía con paz en nuestro corazón, confirmando el camino que debemos seguir. Otra manera en la que Dios nos responde es a través de las circunstancias. A veces, nos cierra puertas para protegernos o nos abre caminos inesperados que nos llevan a su propósito. Debemos aprender a ver su mano en cada situación y confiar en que Él está obrando, incluso cuando no lo entendemos. En la oración, también encontramos fortaleza en tiempos de prueba. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». La oración nos permite entregar nuestras cargas a Dios y recibir su paz en medio de las dificultades. Filipenses 4:6-7 nos exhorta, «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, sino que estamos depositando en Él nuestras ansiedades y preocupaciones. Él nos invita a llevar nuestras cargas a sus pies y a descansar en su soberanía. Muchas veces, la respuesta a nuestra oración no es un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino un cambio en nuestro corazón. Otro aspecto fundamental de la oración es la gratitud. No debemos orar solo cuando necesitamos algo, sino también para agradecer lo que Dios ya ha hecho. 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos dice, «Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». La gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver las bendiciones que ya tenemos y a confiar en que Dios seguirá proveyendo. Nos saca de una mentalidad de escasez y nos lleva a una mentalidad de abundancia, recordándonos que Dios es fiel y que siempre ha estado con nosotros. La oración también nos protege del enemigo. Efesios 6:10-18 nos habla de la armadura de Dios y nos dice que debemos orar en todo tiempo. La oración es una arma espiritual poderosa contra las mentiras del enemigo, contra la duda, el miedo y la tentación. Cuando oramos, nos fortalecemos en el Señor y nos mantenemos firmes en la fe. Además, la oración nos ayuda a perdonar. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, «Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6:12. El perdón es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando oramos por aquellos que nos han herido, nuestro corazón comienza a sanar y el amor de Dios nos transforma. La oración no es solo un acto individual, sino que también es poderosa cuando la hacemos en comunidad. Mateo 18:19-20 nos dice, «Les aseguro que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando oramos en unidad, hay un poder especial. Las iglesias que oran juntas experimentan avivamiento, las familias que oran juntas permanecen unidas, los amigos que oran unos por otros fortalecen su relación. La oración nos une y nos recuerda que no estamos solos en nuestra caminata de fe. En última instancia, la oración nos acerca a Dios. Más allá de las respuestas que recibimos o no recibimos, el mayor regalo de la oración es la relación que construimos con nuestro Padre Celestial. No se trata solo de obtener bendiciones, sino de conocer a aquel que nos bendice. Dios desea que nos acerquemos a Él con confianza. Hebreos 4:16 nos dice, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». No importa cuán lejos sientas que estás de Dios, nunca es demasiado tarde para acercarte a Él en oración. Él siempre está esperando con los brazos abiertos, listo para escucharte, consolarte y guiarte. Así que, sin importar las circunstancias que estés enfrentando hoy, ora. Ora cuando tengas fuerzas y cuando te sientas débil. Ora cuando entiendas lo que está pasando y cuando no tengas respuestas. Ora cuando estés lleno de gozo y cuando estés atravesando el valle de la desesperación. Porque la oración no es solo algo que hacemos,
es la esencia misma de nuestra relación con Dios. Es en la oración donde encontramos vida, propósito y dirección. Y es en la oración donde descubrimos que, sin importar lo que suceda, Dios está con nosotros, nos ama y nunca nos abandona. La fe es el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como nos dice Hebreos 11:1. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque nuestra comunión con Él depende de nuestra capacidad de confiar en su amor, en su poder y en su fidelidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de hombres y mujeres cuya fe los llevó a experimentar el poder de Dios de maneras extraordinarias. Abraham creyó en la promesa de Dios cuando parecía imposible tener descendencia. Moisés confió en que Dios lo guiaría a través del Mar Rojo. David enfrentó a Goliat con la certeza de que Dios le daría la victoria. Cada uno de ellos tuvo que dar un paso de fe, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Sin embargo, la fe no siempre es fácil. Hay momentos en la vida en los que enfrentamos pruebas, dudas y dificultades que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Podemos encontrarnos en situaciones en las que parece que Dios está en silencio, que las promesas tardan en cumplirse o que nuestras oraciones no tienen respuesta. En esos momentos, debemos recordar que la fe no depende de nuestras emociones o circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, podemos fortalecernos en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la Escritura que encontramos promesas que nos sostienen en medio de la tormenta. Cuando meditamos en la verdad de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, nuestra fe se fortalece y nos permite mantenernos firmes. La fe también se fortalece a través de la oración. Cuando nos acercamos a Dios en oración, declaramos nuestra dependencia de Él y permitimos que su paz llene nuestro corazón. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es importante recordar que la fe no es solo creer en Dios, sino también confiar en su tiempo y en su manera de obrar. Muchas veces queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero Dios ve el panorama completo y sabe cuál es el mejor momento para actuar. La espera puede ser difícil, pero es en ese proceso donde nuestra fe es purificada y fortalecida. Santiago 1:2-4 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Las pruebas no son señal de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para que nuestra fe crezca. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada a través de los desafíos. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, debemos verlas como oportunidades para depender más de Dios y crecer en confianza en Él. Un área en la que la fe se vuelve crucial es en la obediencia. Muchas veces, Dios nos llama a dar pasos de fe sin que podamos ver el resultado final. Nos pide que dejemos atrás nuestra zona de confort, que confiemos en su dirección y que nos movamos en obediencia a su palabra. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, Pedro salió de la barca para caminar sobre el agua, y cada uno de ellos experimentó el poder de Dios porque estuvo dispuesto a confiar y obedecer. La obediencia requiere fe porque a menudo va en contra de nuestra lógica y de lo que el mundo nos dice. Puede significar perdonar cuando creemos que alguien no lo merece, dar cuando parece que no tenemos suficiente, o seguir adelante cuando todo parece ir en contra. Pero cuando confiamos en Dios y obedecemos su voz, Él nos muestra su fidelidad y nos guía en el camino correcto. Otro aspecto de la fe es la confianza en el carácter de Dios. A veces, la duda no surge porque no creemos que Dios pueda hacer algo, sino porque dudamos de su bondad o de su amor por nosotros. Nos preguntamos si realmente quiere ayudarnos, si realmente está obrando a nuestro favor. En esos momentos, debemos recordar quién es Dios. Dios es bueno y su amor por nosotros es inmutable. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Cuando conocemos el carácter de Dios, nuestra fe se fortalece. Sabemos que Él es fiel, que nunca nos abandonará y que su amor es eterno. Podemos confiar en que incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Dios sigue en control y tiene un propósito para todo. La fe también nos lleva a vivir con esperanza. Hebreos 6:19 nos dice que la esperanza es el ancla del alma, firme y segura. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe nos permite vivir con la seguridad de que Dios tiene el control y de que nuestro futuro está en sus manos. Cuando vivimos por fe, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en los problemas, vemos las oportunidades. En lugar de temer al futuro, confiamos en las promesas de Dios. En lugar de preocuparnos, descansamos en su paz. La fe nos permite vivir con gozo, incluso en medio de las dificultades, porque sabemos que Dios está con nosotros y que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La comunidad cristiana juega un papel crucial en nuestro crecimiento espiritual. Cuando compartimos nuestra fe con otros, cuando oramos juntos y nos animamos mutuamente, nuestra confianza en Dios se fortalece. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros, especialmente en tiempos difíciles. Además, la fe se demuestra en nuestras acciones. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras está muerta. No se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con esa fe. Cuando confiamos en Dios, nuestras acciones reflejan esa confianza. Actuamos con amor, con generosidad, con valentía, porque sabemos que Dios está con nosotros. En última instancia, la fe nos lleva a una relación más profunda con Dios. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de conocer al dador de las bendiciones. La mayor recompensa de la fe no es lo que Dios nos da, sino la relación que construimos con Él. Jesús dijo en Juan 14:1, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esa es la invitación que Dios nos hace hoy. A confiar, a creer, a caminar por fe y no por vista. No importa lo que estés enfrentando, Dios te llama a confiar en Él. Él es fiel, Él es bueno y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Mantente firme en la fe, sigue confiando en su palabra y recuerda que, aunque no siempre veas el camino, Dios ya ha trazado la ruta. Porque la fe no se trata de entender todo, sino de confiar en aquel que lo entiende todo. Y cuando vivimos por fe, experimentamos el poder, la paz y la presencia de Dios en cada área de nuestra vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es un viaje que nos transforma, nos sostiene y nos guía en los momentos más difíciles. No es simplemente una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a vivir de acuerdo con la verdad de Dios. La fe nos enseña a confiar en lo que no podemos ver, a esperar con paciencia y a caminar con valentía, incluso cuando el camino parece incierto. La vida está llena de desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Podemos enfrentar momentos de dolor, pérdida, incertidumbre y dificultad, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se vuelve más significativa. En lugar de rendirnos al temor, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está con nosotros, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Uno de los aspectos más poderosos de la fe es su capacidad para darnos paz en medio de la tormenta. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto cuando calmó la tempestad mientras sus discípulos estaban llenos de miedo. En Mateo 8, 23-27, los discípulos estaban en una barca en medio de una gran tormenta y temieron por sus vidas. Mientras tanto, Jesús dormía. Su calma en medio del caos era un testimonio de su confianza absoluta en el Padre. Cuando los discípulos lo despertaron, Jesús reprendió el viento y el mar, y todo quedó en completa calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Este relato nos recuerda que la fe y el miedo no pueden coexistir. Cuando permitimos que el miedo tome control de nuestro corazón, nuestra fe se debilita. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, encontramos paz, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. La fe nos da la certeza de que Dios tiene el control, aunque todo parezca estar fuera de control. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades.
Al contrario, la Biblia nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que debemos tener ánimo porque Jesús ha vencido al mundo, Juan 16:33. La fe no nos exime de las pruebas, pero nos da la fortaleza para superarlas con la seguridad de que Dios está obrando en medio de ellas. La historia de Job es un ejemplo de una fe inquebrantable en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia y su salud. A pesar de su sufrimiento, nunca maldijo a Dios ni perdió la fe. En Job 1:21, declaró, «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Su historia nos enseña que la verdadera fe no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. La fe también nos llama a vivir en obediencia. No basta con decir que creemos en Dios, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Abraham es un ejemplo de una fe obediente. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin dudar, confiando en que Dios proveería. Y Dios lo hizo. En el último momento, Dios detuvo a Abraham y le proporcionó un carnero para el sacrificio. Este acto de fe nos enseña que la obediencia a Dios a menudo requiere que confiemos en Él incluso cuando no entendemos su plan. Muchas veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen difíciles o imposibles, pero cuando damos pasos de fe, Él provee lo que necesitamos. Otro aspecto clave de la fe es la perseverancia. La vida cristiana es un camino que requiere resistencia y determinación. Hebreos 12:1 nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. La fe nos ayuda a seguir adelante cuando nos sentimos cansados, cuando enfrentamos desánimo o cuando las pruebas parecen interminables. Un ejemplo de perseverancia en la fe es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos, pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. A pesar de enfrentar persecución, encarcelamiento y sufrimiento, nunca dejó de predicar el Evangelio. En 2 Timoteo 4:7, al final de su vida, Pablo declaró, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Este es el tipo de fe que Dios nos llama a tener, una fe que no se rinde, que sigue adelante a pesar de los obstáculos, que confía en que Dios tiene el control. La fe también nos lleva a vivir con gratitud. Cuando confiamos en Dios, podemos agradecerle en todo momento, incluso en las dificultades. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». La gratitud es una expresión de fe, porque demuestra que creemos que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. Además, la fe nos ayuda a vencer el pecado. Cuando confiamos en Dios, buscamos vivir de acuerdo con su voluntad y alejarnos de todo lo que nos aparta de Él. La fe nos da la fuerza para resistir la tentación, para rechazar el pecado y para vivir en santidad. El enemigo intentará debilitar nuestra fe con dudas y mentiras, pero Efesios 6:16 nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestra protección contra el desánimo, la duda y el engaño. Otro aspecto fundamental de la fe es su impacto en los demás. Cuando vivimos con fe, nuestra vida se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, y nuestra fe es una manera de reflejar su amor y su verdad. Muchas personas han llegado a conocer a Dios gracias al testimonio de alguien que vivió con fe. Cuando enfrentamos dificultades con confianza en Dios, cuando mostramos amor en medio del conflicto, cuando servimos con humildad, estamos demostrando la realidad de nuestra fe. La fe también nos da esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra patria está en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador. La fe nos ayuda a vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que nuestra vida aquí es temporal, pero que en Cristo tenemos una esperanza eterna. Jesús nos enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas, Mateo 17:20. Esto significa que no importa cuán pequeña sea nuestra fe, si es genuina, tiene el poder de hacer grandes cosas. La clave no es el tamaño de nuestra fe, sino en quien está puesta nuestra fe. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón,
a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino a reconocerlo en todos nuestros caminos. Proverbios 3, 5-6. Cuando lo hacemos, Él endereza nuestra senda y nos guía con su amor. En conclusión, la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es lo que nos sostiene en tiempos difíciles, lo que nos da paz en medio de la tormenta, lo que nos llama a la obediencia y lo que nos da esperanza. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios te llama a confiar en Él. Él es fiel, Él es bueno y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Que nuestra oración sea la de los discípulos en Lucas 17:5, Señor, aumenta nuestra fe. Que cada día podamos caminar con mayor confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros y que su amor nunca falla. La fe es un regalo divino que transforma nuestra vida, nos fortalece en la adversidad y nos guía en nuestro caminar diario. No es simplemente una idea abstracta o un sentimiento pasajero, sino una convicción profunda que nos sostiene y nos impulsa a vivir en la verdad de Dios. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias, confiar en lo que no podemos ver y aferrarnos a las promesas de Dios con plena seguridad. En la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe, enfrentando desafíos, pruebas y dificultades con la certeza de que Dios estaba con ellos. Uno de los relatos más inspiradores es el de Moisés, quien confió en Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés no tenía todas las respuestas ni sabía exactamente cómo Dios llevaría a cabo su plan, pero obedeció en fe y fue testigo de milagros asombrosos. La historia de Moisés nos recuerda que la fe no requiere que entendamos cada detalle, sino que confiemos en Dios y sigamos su dirección. La fe nos capacita para enfrentar el temor. Muchas veces, el miedo nos paraliza y nos impide avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Sin embargo, la fe nos da valentía para seguir adelante, aun cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Josué es un ejemplo de esto. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La tarea era desafiante, pero Dios le dijo en Josué 1:9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué decidió confiar en la promesa de Dios y avanzó con fe, viendo la victoria y el cumplimiento de lo que Dios había prometido. La fe también nos ayuda a esperar en Dios con paciencia. En un mundo donde todo es inmediato, esperar puede ser difícil. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios actúa en su tiempo perfecto. Abraham y Sara esperaron muchos años por el hijo que Dios les había prometido, y aunque hubo momentos de duda, Dios cumplió su palabra. Su historia nos recuerda que la fe implica confiar en Dios incluso cuando la espera se hace larga, porque sus planes son siempre mejores que los nuestros. La fe nos da acceso a la gracia y al amor de Dios. Efesios 2:8 nos dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesucristo. Es a través de la fe que experimentamos el perdón, la redención y la vida eterna. La fe también nos transforma internamente. Cuando confiamos en Dios, nuestro carácter cambia, nuestros pensamientos se renuevan y nuestro corazón se llena de amor y esperanza. La fe nos da la seguridad de que no estamos solos, de que Dios nos guía y de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. En tiempos de prueba, la fe nos da la fuerza para seguir adelante. Santiago 1:2-3 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Las dificultades no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. El apóstol Pedro también experimentó la importancia de la fe cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. En Mateo 14:28-31, Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Clamó a Jesús, y Él lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos enseña que, mientras mantengamos nuestra mirada en Jesús, podremos superar cualquier obstáculo. Sin embargo, cuando dejamos que el miedo y la duda entren en nuestro corazón, corremos el riesgo de hundirnos. La fe no es solo para momentos difíciles, también nos impulsa a vivir con propósito cada día. Nos anima a compartir el Evangelio,
a amar a los demás, a servir con humildad y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, nos muestra ejemplos de personas que vivieron por fe y agradaron a Dios. Estos hombres y mujeres no eran perfectos, pero confiaron en Dios y fueron usados poderosamente por Él. Uno de los ejemplos más impactantes de fe en la Biblia es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5, 25-34. Esta mujer había sufrido durante 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar una cura. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, creyó que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Con valentía y fe, se acercó a Jesús y tocó su manto, y al instante fue sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Su historia nos enseña que la fe nos conecta con el poder de Dios y nos abre la puerta a su milagro. La fe no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también influye en quienes nos rodean. Cuando vivimos con fe, inspiramos a otros a confiar en Dios. Nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad pueden ver el poder de Dios obrando en nosotros cuando vivimos una vida de fe auténtica. El amor y la fe van de la mano. Gálatas 5:6 nos dice que la fe obra por el amor. No podemos decir que tenemos fe si no demostramos amor en nuestras acciones. La fe nos mueve a perdonar, a ser compasivos y a extender la gracia que hemos recibido. La fe también nos da esperanza en la vida eterna. 1 Pedro 1, 3-4 nos recuerda que tenemos una esperanza viva gracias a la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe nos asegura que esta vida es temporal, pero que en Cristo tenemos una herencia eterna que nunca se desvanecerá. En nuestro caminar diario, la fe nos ayuda a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios en lugar de en nuestros propios deseos. Nos lleva a confiar en que Dios proveerá, a creer en sus promesas y a caminar con seguridad, sabiendo que Él está con nosotros. Cuando enfrentemos desafíos, recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:1, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». La fe nos da la confianza de que Dios tiene el control y que su amor nos sostiene en todo momento. En conclusión, la fe es la base de nuestra relación con Dios. Es el motor que nos impulsa, la luz que nos guía y el ancla que nos mantiene firmes en tiempos de tormenta. A través de la fe, experimentamos el amor, la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Que cada día podamos fortalecer nuestra fe, caminar con confianza en Dios y vivir con la certeza de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Que podamos decir con convicción las palabras de Habacuc 2:4, «El justo por su fe vivirá». Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es un pilar fundamental en la vida de todo creyente. Nos sostiene en momentos de dificultad, nos guía cuando no vemos el camino con claridad y nos llena de esperanza cuando todo parece perdido. La fe no es simplemente una creencia abstracta, es una fuerza viva y activa que nos permite confiar en Dios y en sus promesas, sin importar lo que enfrentemos. Uno de los ejemplos más poderosos de fe en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa, le daría descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Abraham creyó en Dios. En Romanos 4, 20-21, se nos dice que tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta confianza inquebrantable en Dios es un modelo para nosotros. Muchas veces, enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, problemas familiares o cualquier otro desafío. En esos momentos, la fe nos recuerda que Dios tiene el control y que Él es fiel a sus promesas. No significa que no experimentaremos dificultades, pero sí significa que no estamos solos y que Dios está obrando en medio de todo. En Hebreos 11, encontramos un listado de héroes de la fe. Personas como Noé, Moisés, Gedeón y Samuel fueron guiadas por la fe y vieron la mano de Dios en sus vidas. Noé construyó un arca cuando aún no llovía, confiando en la palabra de Dios. Moisés desafió al faraón y lideró a Israel fuera de Egipto porque creyó en el poder de Dios.
Cada uno de ellos enfrentó pruebas, pero su fe los sostuvo y les permitió ser testigos de milagros. La fe también nos da la valentía para actuar. En la historia de David y Goliat, vemos como un joven pastor, confiando en Dios, enfrentó a un gigante temido por todos. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo, David declaró con convicción: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Su fe lo llevó a la victoria, recordándonos que cuando confiamos en Dios, no importa cuán grande sea el obstáculo. Además de darnos valentía, la fe nos permite experimentar el poder de Dios en nuestra vida diaria. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe no es solo para eventos extraordinarios, es para cada día. Nos ayuda a confiar en Dios para nuestras necesidades, a creer en su provisión y a depender de su dirección en todo momento. La oración y la fe están estrechamente conectadas. Santiago 1:6 nos dice que cuando pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con fe, sin dudar. Jesús mismo nos enseñó a orar con confianza, creyendo que Dios nos escucha y responde. Cuando oramos con fe, nos acercamos a Dios con la certeza de que Él nos ama y que sus planes son buenos para nosotros. Sin embargo, la fe también es probada. Pasamos por momentos en los que parece que Dios guarda silencio o que las circunstancias no cambian. En esos tiempos, es importante recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la verdad de Dios. Job es un ejemplo de alguien que, a pesar de perder todo, siguió confiando en Dios. En Job 13:15, dijo: «Aunque él me matare, en él esperaré». Su fe fue probada al extremo, pero al final, Dios lo restauró y le dio aún más de lo que había perdido. Jesús nos mostró lo que significa vivir por fe. Durante su ministerio en la tierra, siempre confió en el Padre, obedeció su voluntad y nos enseñó a depender completamente de Dios. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su ejemplo nos enseña que la fe no siempre significa que todo será fácil, sino que confiamos en que Dios tiene el mejor plan, incluso cuando no lo entendemos completamente. La fe también nos da la seguridad de la vida eterna. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Nuestra fe en Jesucristo nos da la certeza de que nuestra vida no termina aquí, sino que tenemos un hogar eterno con Dios. La fe nos transforma. Nos ayuda a vivir con gozo, incluso en medio de pruebas. Nos permite amar a los demás con el amor de Cristo. Nos da la paciencia para esperar en Dios y la fortaleza para seguir adelante. No es algo que podamos generar por nuestra propia fuerza, es un don de Dios que crece a medida que caminamos con Él. En nuestra vida cotidiana, hay muchas maneras en las que podemos fortalecer nuestra fe. Leer y meditar en la palabra de Dios nos ayuda a conocer sus promesas y a recordar su fidelidad. La oración nos conecta con Él y nos permite depositar nuestras preocupaciones en sus manos. La comunión con otros creyentes nos anima y nos fortalece en nuestra fe. Y vivir en obediencia a Dios nos permite ver su mano obrando en nuestra vida. La fe también nos lleva a actuar. Santiago 2:17 nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No se trata de hacer cosas para ganar el favor de Dios, sino de que nuestra fe nos impulsa a vivir de manera que refleje su amor y verdad. Cada día es una oportunidad para ejercer nuestra fe. Ya sea en los pequeños detalles o en grandes desafíos, podemos elegir confiar en Dios. Podemos decidir no preocuparnos por el futuro porque sabemos que Él tiene el control. Podemos enfrentarnos a situaciones difíciles con paz, porque nuestra confianza está en Él. Podemos vivir con gratitud, sabiendo que Dios es bueno y fiel en todo momento. Dios desea que vivamos por fe, que crezcamos en nuestra relación con Él y que experimentemos su poder y amor en nuestra vida. No importa cuál sea nuestra situación, podemos estar seguros de que Dios es digno de confianza. Que cada día podamos recordar las palabras de 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista.
Que nuestra vida refleje una fe inquebrantable, una confianza firme en Dios y un amor que nos impulse a vivir para su gloria. Y que, al final de nuestro camino, podamos decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El amor de Dios es inagotable y trasciende todo entendimiento humano. A lo largo de la historia, ha demostrado su amor de muchas maneras, desde la creación hasta el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Este amor no se basa en nuestras acciones o merecimientos, sino en su naturaleza misma. En un Juan 4:8 se nos recuerda que Dios es amor, y esta verdad nos da la certeza de que su amor es constante, inquebrantable y eterno. Desde el principio, Dios mostró su amor al crear un mundo hermoso y perfecto para la humanidad. Nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio dominio sobre la creación y nos diseñó para tener una relación con Él. Sin embargo, el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, separándonos de Dios. A pesar de esto, Dios nunca dejó de amarnos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos su plan de redención desplegándose, guiado por su amor infinito. Uno de los mayores actos de amor de Dios fue la entrega de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino al mundo para reconciliarnos con el Padre, para pagar el precio de nuestros pecados y para mostrarnos el camino a la salvación. Su sacrificio en la cruz es la máxima expresión del amor divino, un amor que no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. El amor de Dios es transformador. Nos cambia desde adentro, renovando nuestra mente y corazón. Cuando experimentamos el amor de Dios, nuestra vida ya no puede seguir siendo la misma. Nos llena de paz, nos libera del miedo y nos da una nueva identidad. En Romanos 8, 38-39, el apóstol Pablo escribe, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta certeza nos sostiene en los momentos difíciles y nos da confianza en cada etapa de nuestra vida. Dios nos llama a reflejar su amor en nuestra vida diaria. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22, 37-39. Esto significa que el amor debe ser el centro de todo lo que hacemos. Amar a Dios implica buscar una relación cercana con Él, obedecer sus mandamientos y confiar en su voluntad. Amar a nuestro prójimo significa tratar a los demás con compasión, paciencia y misericordia, incluso cuando no lo merecen. El amor de Dios también nos capacita para perdonar. En Efesios 4:32 se nos exhorta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no siempre es fácil, pero cuando entendemos cuánto nos ha perdonado Dios, podemos extender ese mismo perdón a los demás. Además, el amor de Dios nos da seguridad. En un mundo lleno de incertidumbre, donde muchas veces buscamos validación en el reconocimiento humano o en los logros materiales, el amor de Dios nos recuerda que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos en Él. Somos amados incondicionalmente. En Isaías 43:4, Dios declara, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Esta verdad nos llena de identidad y propósito. El amor de Dios también se manifiesta en su disciplina. Aunque a veces enfrentamos pruebas y correcciones, Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos corrige no para castigarnos, sino para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. Su amor busca siempre nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos completamente. Vivir en el amor de Dios nos lleva a una vida de generosidad. Cuando entendemos cuánto nos ha amado Dios, deseamos compartir ese amor con los demás. No solo en palabras, sino también en acciones. En un Juan 3:18 se nos exhorta, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Esto implica ayudar al necesitado, ser generosos con nuestro tiempo y recursos, y servir a los demás con humildad. El amor de Dios también nos da paz. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz viene cuando confiamos en su amor y sabemos que Él está en control de todas las cosas. No significa que no enfrentaremos problemas, pero sí significa que no estaremos solos en ellos. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestro amor por Él y por los demás también crece. La comunión con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra nos ayuda a conocer más su corazón. La adoración nos permite expresar nuestro amor y gratitud. Y el compartir con otros creyentes nos anima a seguir adelante en la fe. El amor de Dios nunca se agota. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuántos errores hayamos cometido o cuánto nos hayamos alejado. Su amor sigue ahí, esperándonos con los brazos abiertos. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, Jesús nos muestra el amor del Padre Celestial, quien recibe con gozo a su Hijo perdido y lo restaura completamente. Nada puede compararse con el amor de Dios. Es un amor que sana, que restaura, que da esperanza y que nos hace nuevos. Un amor que no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Él. Que podamos vivir cada día conscientes de este amor y reflejándolo en nuestras vidas. Que podamos recordar siempre las palabras de 1 Corintios 13, 4-7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios es el mayor regalo que podemos recibir y compartir. Que cada día podamos vivir en su amor, confiando en su fidelidad y extendiéndolo a todos los que nos rodean. El amor de Dios es un regalo invaluable que transforma nuestras vidas. Nos llena de paz, nos da propósito y nos recuerda que nunca estamos solos. Cuando comprendemos la profundidad de su amor, aprendemos a vivir con confianza, gratitud y generosidad. Que cada día busquemos acercarnos más a Él, reflejando su amor en nuestras acciones y palabras. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que lo necesite. Juntos, podemos llevar esperanza y amor a más personas. Dios te bendiga.